saludo cordial a todos los que están viendo el presente video. En esta ocasión les estaré explicando sobre lo que es cálculo flash mediante la ecuación de estado Penrose. Estos son videos complementarios las cuales se desarrollan en diferentes campos, ¿no? Para ello en la parte de diseño de equipos. En este caso, como ya les había mencionado, entonces vamos a desarrollar lo que es un cálculo flash mediante Penrose. Para ello el ejemplo planteado en este caso es lo siguiente. Primero vamos a realizar un cálculo flash, que este es un ejemplo parte del curso de termodinámica de hidrocarburos, la cual plantea lo siguiente. Primero dice: si los parámetros de operación en la producción de gas natural en una estación de flujo es la siguiente: temperatura 90 grados Fahrenheit, presión 50, flujo de gas 425 millones de pie cúbico normal día, y lo que equivale en realidad, ¿no? La composición tenemos acá. Entonces lo que vamos a realizar primero es un cálculo flash mediante la ecuación de estado. Luego vamos a cambiar los parámetros de operación, temperatura y presión a estas condiciones. Entonces, para ello, los pasos en esta ocasión vamos a describir paso a paso y las ecuaciones que se utilizan para la misma. Primero, tenemos que ver qué tipo de cálculo flash voy a realizar. Puede ser equilibrio líquido-vapor o equilibrio líquido-líquido-vapor, dependiendo de la composición que tenga. Cuando tiene agua, entonces se realiza un cálculo de equilibrio líquido-líquido-vapor. En este caso no incorpora agua nuestra mezcla, por lo tanto voy a utilizar este algoritmo o estos pasos, ¿no? Primero, tengo que definir la composición, temperatura y presión a las cuales está la mezcla en la alimentación. Ya hemos definido la misma. Luego vamos a asumir o vamos a calcular KI, que es constante de equilibrio, mediante el modelo ideal. En este caso se puede utilizar Wilson, es lo que sugieren diferentes programas de simulación y algunos textos. En este caso puede ser la de Ametarek, ¿no? Una vez realizado las mismas, realizamos un cálculo flash mediante la ecuación de estado o la ecuación sugerida por Riceford, que es el cálculo flash para tanto líquido y vapor. Una vez realizado el cálculo flash, realizamos ya el cálculo mediante la ecuación de estado Penrose. Posterior a eso realizamos una prueba de convergencia. Si el valor calculado sobre el valor asumido de KI menos 1 tiene que ser menor a 0,0001. Si no es, entonces vuelvo a iterar lo mismo, ¿no? Hasta que converja la misma. Entonces esos son los pasos para poder realizar un cálculo flash mediante Penrose. Y estos son los pasos sugeridos. Además existen videos que anteriormente ya lo había subido para poder definir las mismas. En realidad son 12 pasos. En este caso primero se realiza hasta el paso 6 el cálculo flash mediante la ecuación de estado, y una vez realizado el cálculo flash ya estimamos las diferentes propiedades tanto para la fase vapor y líquido. Entonces, y estas son las propiedades principales para poder utilizar en la parte de diseño de equipos de procesos. Una vez realizado, de acuerdo a los pasos, primer paso es definir las propiedades base para la ecuación de estado que se requiere. En este caso la ecuación de estado Penrose utiliza lo que es temperatura crítica, presión crítica y factor acéntrico. Son las propiedades básicas que utiliza para realizar los cálculos de las diferentes propiedades termodinámicas. Entonces acá tengo y otras propiedades más que lo he extraído, ¿no? Una vez teniendo las mismas, lo que hacemos ahora, el paso 2 es estimar KI mediante la ecuación de estado Penrose o Wilson. Acá está la ecuación en la cual para cada uno de los componentes voy a realizar el cálculo de KI. Como se puede observar, estos son los resultados para cada uno de los componentes, reemplazando los valores presión crítica, temperatura crítica y las de operación, presión de operación y temperatura de operación, ¿no? Por supuesto factor acéntrico más. Con esto ya calculo lo que es KI. Una vez realizado el cálculo de KI, lo que hacemos ahora es realizar el cálculo flash mediante la ecuación de estado o mediante la ecuación sugerida, como ya les había mencionado anteriormente, que es esta. Y esta plantea esta ecuación general, ¿no? La cual se puede resolver mediante un método numérico que es Newton-Raphson, la cual plantea lo siguiente. Esta es la ecuación planteada, y la ecuación función normal, que sería esta, y la derivada como tal. Y dentro de eso, en este caso, esto va a depender en base al moles de vapor
Entonces, moles de vapor tengo que asumir, acá yo le voy a asumir un valor cualquiera, puede ser 10, sí, o en realidad tiene que estar el moles de vapor entre 0 a 1, es decir, 0,1, 0,2, puedo asumir cualquier valor. Para un valor inicial ustedes pueden dar un valor de 0,5. En base a eso vamos a iterar y hasta encontrar la solución, ¿no? Entonces, en base a este valor asumido ya voy a tener lo que es la parte de líquido. Acá tenemos esta ecuación, como se puede observar, depende de moles de vapor. KI ya lo tengo, ZI también. Entonces, moles de vapor estoy asumiendo, y una vez asumida, lo que tengo que hallar es lo siguiente: moles de vapor, el resultado que me da mediante el valor que ha asumido moles de vapor, menos a la función normal reemplazada, también a la función derivada reemplazada. Esta tiene que darme al final, este valor tiene que ser igual a este valor. Entonces tengo que hacer una iteración. Esto lo puedo resolver mediante Excel o bien manualmente, ¿no? Una vez que encuentre la solución, en este caso la solución ha encontrado moles de vapor en 2,0482, la cual significa que está por encima de 1. Entonces, en este caso está en fase gaseosa la mezcla como tal, de acuerdo al modelo de Wilson. Y con eso ya puedo estimar. Y para la fracción líquida y vapor, estas son las correlaciones, ¿no?, planteadas. Entonces, con eso ya determino moles de vapor o el cálculo flash mediante el método ideal. Una vez realizado mediante el método ideal, ahora tengo que realizar mediante Penn-Robinson. Es decir, para Penn-Robinson tengo que calcular los siguientes parámetros. Primero, teniendo las fracciones molares de cada uno de los componentes, tengo que determinar temperatura reducida, presión reducida de cada uno de los componentes. Y KI es la que ya... este KI no es el de Wilson, ¿no?, sino que es un parámetro que nos plantea Penn-Robinson y corresponde a esta ecuación, y eso depende del factor acéntrico. Y una vez calculado KI, voy a calcular alfa I. Alfa I depende de KI, temperatura reducida ya lo tenía, se reemplaza en esta ecuación. Acá calculo para cada uno de los componentes. Luego voy a calcular ACI, como se puede observar, acá está ACI, y esto depende de temperatura crítica y presión crítica, y ¿no?, constante de los gases. Una vez calculada la misma, ya voy a determinar alfa I. Alfa I depende de esto, o alfa IJ en este caso, ¿no? Y para alfa o A como tal, se utilizan las reglas de mezclado. En este caso, estas es las reglas de mezclado que voy a determinar mediante esta ecuación. Y esto también ya se les ha explicado, como se les había mencionado, en un ejemplo anterior, la cual pueden revisar en el mismo canal para poder corroborar los resultados o visualizar cómo es el procedimiento, ¿no? Posterior a eso, calculamos A. El objetivo de esto es calcular A y B. Esto A y B utiliza la ecuación de estado Penn-Robinson para calcular factor de compresividad Z. Entonces, para BI, de igual forma, en reglas de mezclado se utiliza esta ecuación y calculamos BI. Entonces, acá yo tengo calculado para cada uno y estos son los resultados. Como en este caso no tengo en la fase líquida, por lo tanto me da 0, 0, 0. Solamente para la fase vapor. Una vez que tenga estos resultados, voy al siguiente paso, que es determinar factores de compresividad Z y coeficiente de fugacidad. Para ello, mediante Penn-Robinson, para factor Z, es la ecuación, como ya les había mencionado, tenemos que tener A y B, que son los parámetros para Penn-Robinson. Una vez teniendo estos parámetros, la misma puedo resolver mediante una herramienta de Excel, o bien utilizando también la solución numérica que es el de Newton-Raphson. Entonces acá está la misma, que es la misma función de lo que se ha explicado anteriormente para cálculo flash ideal. Y la función, primero tengo la función normal y luego lo derivo la misma, entonces tengo que reemplazar, itero varias veces hasta que converja los resultados, ¿no? Este valor que estoy calculando sea igual al valor que he asumido anteriormente. Eso es el proceso como tal. Una vez que he calculado la misma, tengo que determinar ahora lo que es el volumen de la mezcla como tal, en este caso, ¿no? Y esto es la ecuación para el volumen. Y mediante el volumen voy a calcular lo que es el coeficiente de fugacidad para cada uno de los componentes. Y acá, como podemos observar,
tengo coeficiente de fugacidad calculada, en este caso para líquido es 0, para para la parte de fase vapor sí tengo, porque en este caso todo está en la fase vapor, solamente entonces tengo resultados para la fase vapor, y esta es la correlación o la ecuación completa. Entonces, una vez que tengo determinado todo, voy al siguiente paso, que es realizar un cálculo flash mediante Penn-Robinson. Para ello, lo que tengo que hacer para KI ya no se estima mediante Wilson, como ya les había mencionado. En este caso, KI va a depender KI es igual a la coeficiente de fugacidad de la fase líquida sobre fase vapor. Entonces, para cada uno voy a ir estimando, como se puede observar acá. Una vez que he estimado las mismas, ahora voy a realizar los cálculos flash con los mismos pasos que había explicado anteriormente, que es mediante Riceford, que es plantear esta ecuación y lo mismo, ¿no? Itero hasta que me dé el mismo resultado. En este caso me da similar al resultado anterior, entonces por lo tanto, de igual forma, mediante la ecuación de estado Penn-Robinson, está en fase gaseosa. Entonces eso es todo para poder estimar o realizar un cálculo flash. En este caso, si está en equilibrio líquido-vapor, esto me va a dar en realidad de 0,5, de 0,1 a 0,99, ¿no? Aproximadamente. Entonces, cuando me da ese valor, significa que está en fase líquido y vapor. Entonces, esos serían los pasos para poder estimar mediante la ecuación de estado Penn-Robinson, o realizar un cálculo flash mediante la ecuación de estado Penn-Robinson. Para ello, podemos observar acá, yo lo tengo ya tabulado. Como ya habíamos mencionado, tengo los componentes y las propiedades base que se requieren. Una vez realizadas las propiedades base, defino la composición de la alimentación y calculo KI mediante Wilson para cada uno de los componentes. Una vez calculado KI para cada uno de los componentes, realizo el cálculo flash y acá me da los resultados de igual forma que el anterior, ¿no? Entonces, una vez que tenga estimado, acá ya lo he hecho los cálculos, yo lo tengo programado, y luego voy a realizar el cálculo flash mediante Penn-Robinson. Para ello, acá están los constantes calculados, las reglas de mezclado está por acá, y una vez que tengo las mismas, voy a calcular para cada uno de los componentes el A de la mezcla y B de la mezcla, que son los parámetros que se hacen mediante las reglas de mezclado, y calculo el A mayúscula y B mayúscula para poder estimar Z y el volumen. Una vez calculado con el volumen, voy a calcular mediante la ecuación que hemos mencionado anteriormente, coeficiente de fugacidad, que es esta la ecuación general. Y una vez realizado con eso, voy a estimar o voy a hacer un cálculo flash. En este caso, como en la fase líquida no tengo valores o no hay, en realidad es 0, entonces por lo tanto no me va a dar. Entonces automáticamente, como ya tengo acá, puedo asumir por el método ideal, me dice que realizando un cálculo flash es 1, entonces o está en fase gaseosa, ya lo puedo dejar hasta ahí, ¿no? Ahora, una vez terminado realizado el cálculo flash, ahora me dice que cambie los valores. Entonces voy a cambiar los valores, esto a 77 y presión a 300. Con eso voy a realizar un cálculo flash, la composición es la misma, y acá de igual forma me da que está en fase gaseosa, pero hay que comprobar. Muchas veces esto puede ser que me dé mediante el modelo ideal que está en fase gaseosa, la cual no puede estar. En este caso vamos a asumir que esto está en 0,8 por decir, y con este valor voy a estimar mediante Penn-Robinson. Acá podemos observar, de igual forma me da 1, pero si asumo acá un 0,9, acá me dice que está en 0,97. Vamos a ir reemplazando acá hasta que converja, y como podemos ver, la mezcla está en líquido vapor. Entonces esto voy a realizar varias veces hasta que el valor, en este caso esta sumatorial, me tiene que dar 0 prácticamente, ¿no? Y en este caso esto es para la primera, ya lo he hecho los cálculos, entonces en este caso me dice que es 0,96. Ahora voy a realizar varias veces el cálculo flash, esta es una segunda iteración. De igual forma 0,96 lo voy a colocar, o 97, y acá me dice que es este valor. Voy a ir iterando y ya no hay cambios.
otra iteración más voy a realizar. En este caso de igual forma 0,98 y seguimos reemplazando como hace rato. Y listo, hasta ahí voy a realizarlo el cálculo flash. Como se puede observar, el 0,98 me dice 36, ¿no? Y acá voy a ver si la sumatorial todavía no. Entonces puedo realizar más cálculos o más iteraciones. En este caso ya es la iteración 3 o la 4. Voy iterando hasta que ya no haya cambios. Listo. Y acá prácticamente ya está convirtiendo 0 lo que habíamos mencionado al principio, que es esto, ¿no? Prueba de convergencia mediante ecuación, que es esta parte. Entonces tiene que darme prácticamente 0,0001. Acá falta todavía. Entonces voy a hacer otra iteración más. Siguiente iteración, que es esta. Pueden realizarlo cuantas veces gusten o ahí mismo pueden reemplazarlo. En este caso yo lo estoy trabajando aparte, o cada iteración de forma individual, ¿no? Ya está. Y acá sí, ya estaría dentro del rango, a pesar que falta todavía. Entonces voy a hacer una iteración más. Así sucesivamente pueden realizar cuantas iteraciones requieran. Una más, con esto más yo creo que ya va a estar resuelto el problema. Listo. Y acá sí, ya está dentro del rango permitido, entonces hasta aquí serían los resultados. Ahora comprobemos estos resultados mediante HYSYS. Yo tengo ya resuelto en HYSYS y esto es mediante los datos al principio que le dimos, ¿no? Que era 90 y 50. Para ello me dice que está en fase gaseosa, entonces sí, era correcto. Y luego tenía que cambiar a 77 y 300. Y acá me dice que es 0,9736. Y este resultado, mediante el modelo manualmente, da similar. Como se puede observar, es 0,98, 36, 39, entonces prácticamente estamos similar a los resultados que tengo, ¿no? Entonces, hay una pequeña desviación ya en el decimal quinta o sexta, ¿no? Entonces con ello, de esa manera puedo realizar los cálculos flash, es decir, ya les mostré las ecuaciones, entonces iterar varias veces hasta que converja. Una vez que converja los resultados, entonces ya tengo los resultados como tal. Bueno, eso es todo. Cualquier duda, más adelante vamos a estar resolviendo lo que es el cálculo de punto de rocío, punto de burbuja y todo lo demás, tanto para temperatura y presión, ¿no? Dicho eso, nos vemos en los siguientes videos.